¿Qué cifras tienen hoy ustedes del personal de salud frente a la pandemia? Nosotros en este momento tenemos un cálculo aproximado que está alrededor del 15%, y eso sin 15% tener en cuenta... contagiados. 15, claro, aproximadamente se habla del 10 o aproximadamente. El tema es que hay todavía bajo testeo también en la parte médica, con lo cual el estimado es alrededor del 15%, porque es lo que vemos que falta de personal, pero a eso hay que agregarle todo el personal que queda desafectado por el contacto directo con el que es COVID positivo. O sea que en realidad la suma en algunos hospitales ya están en alerta. Por ejemplo, ayer hablé con la gente del Hospital Belgrano, que ya tuvo problemas, el Belgrano de San Martín, que ya tuvo problemas en abril, están en la misma situación. Doctor, hoy sí va a ser una presentación. Para ser bien claros, es decir, hay un médico o un personal de salud que da COVID positivo. A partir de allí, esa persona sale mínimamente 15 días del sistema, mínimo. Exactamente. Y todo el resto de su entorno también sale del sistema porque es aislado. ¿Cuánto tiempo? El resto sale del sistema. Si presentan síntomas, le hacen obviamente el hisopado. Si el hisopado da positivo, por supuesto son 15 días. Si los hisopados dan negativos, a lo mejor acortan ese tiempo, cosa que para nosotros no es correcto. Habría que dejarlo igual, 15 días. Pero debería ser. Pero en muchos lugares los están haciendo entrar unos días antes, justamente porque bueno, hay falta de personal en muchos lugares. Ahora, Marcelo, sí. ¿Por qué crees que hay tantos contagios, además de lo obvio que están en permanente contacto con pacientes con COVID? ¿A qué le atribuís el permanente contagio? Mira, lo atribuyo a varias cosas. Una es que no en todos los lugares están completos o de buena calidad los elementos de protección personal, que sigue pasando lo mismo que desde el principio. Si bien están llegando en mucho mejor calidad y en mucho más cantidad, no alcanzan, y en algunos lugares directamente igual llegan de mala calidad. Y por otro lado, el tema del pluriempleo. No se olviden que los médicos saltamos de un lugar al otro porque los sueldos o los honorarios son bajísimos. Hoy un médico de hospital con 36 horas de servicio semanal está ganando entre 45.000 y 60.000 pesos mensuales. Una guardia está sugerida desde el año pasado, por eso tenemos consejos superiores que nunca se han cumplido, obviamente, los números que ponen, pero una guardia está sugerida en alrededor de 20.000 pesos y se paga 11.000. Una consulta está sugerida hace un año en 1.200 pesos y se paga desde 60 pesos a 300 o 400 pesos. Con lo cual la hora médica se está cobrando alrededor de 350 pesos, cuando está sugerida alrededor por encima de los 3.000. Nunca se cumplió, pero los impuestos en provincia nos los cobran de acuerdo a lo sugerido. Entonces es enorme la diferencia. Con lo cual tenés que empezar a sumar trabajos, Claro, tenés que rotar. Pluriempleo. Claro. En una situación de pandemia es riesgosísimo para todos, y para los médicos y para todo el entorno. Claro, doctor, permítame. Esto viene de hace mucho, sí. El porcentaje de contagios del sistema de salud en otros países, porque también nosotros escuchamos que en España, en Italia era muy alto. ¿Ese 15% es un porcentaje normal o acá está disparado? No, lo ideal en este momento sería que esté alrededor del 10 o por debajo del 10. Bien. En Europa hubo momentos que ha llegado también al 20%. Después ha bajado. Pero que acá no hay reemplazo, maneras, un 15... No hay. Acá no hay reemplazo. Claro, no hay ese gente. es el tema. Es lo que te contaba del Hospital Belgrano. Ayer, por ejemplo, ellos tenían una sala con 20 camas nuevas para poner operativas, y ayer tuvieron que dejarla de estar operativas porque había solo 2 enfermeros para cubrir todo eso, días que no se pueden cubrir porque ya estaban cubiertos por suplentes de suplentes. Claro, porque acá hablamos de camas, pero vos podés poner 100 camas, pero no tenés gente en terapia. Exacto. No hay gente. Por eso yo digo, generalmente se toma mucho en cuenta las camas, los respiradores,
Y yo, aparte, bueno, ahora no estoy ejerciendo la docencia, pero soy docente. Entonces, lo que hago es una relación personal cama-respirador, que es lo ideal. Claro. Cuando tenés más... Es decir, si vos tenés un montón de personal y no tenés respiradores, tampoco te sirve. Si tenés muchos respiradores y no tenés personal, tampoco. Y más en este tipo de enfermedad donde el respirador, aparte de ser fundamental en ciertas situaciones, el paciente se comporta muy diferente a cualquier otro paciente. Necesitas un personal muy entrenado. Sí. No solamente cualquier médico entrenado para usar un respirador va a estar capacitado para esto. Se los está tratando de capacitar vía Zoom, en 2 días, en 3 días, en una semana. Lo que al especialista le llevó 4 años. Claro. Poder hacerlo. Entonces, ese va a ser el problema. Yo no digo que van a sobrar respiradores, pero si llega a sobrar un respirador, seguramente no hay gente. No vamos a tener el médico. Además, en estas pandemias, vos necesitas una cantidad de personal mayor. Incluso se habla en muchos lugares que necesitas un enfermero por respirador. Cuando un paciente no hay enfermeros, ¿te acordás que lo contamos? No hay. Los enfermeros hace muchos años que faltan. Sí. Sí. Y después necesitas un médico terapista especializado. Claro. No estoy hablando de un médico que haga terapia, que no es lo mismo. Con estas pandemias necesitas uno por lo menos cada 4 camas. Normalmente cada 7 camas necesitas un terapista más los médicos que están residentes o coordinadores. En este caso necesitarías uno cada 4. Y estamos un poco bastante lejos de eso. Estamos en uno de más de cada 10 o 12 camas. Y es un problema serio porque además tampoco ya los médicos quieren seguir haciendo estas guardias porque arriesgan mucho su vida a cambio también de nada, porque lo que se paga no alcanza para nada. Y yo sé que no es agradable a veces hablar de dinero en una situación así, pero nosotros después tenemos que ir, se va a notar mi edad, al almacén, bueno, a ver, ¿no? Estudiaron, se prepararon, están en primera línea. Hay que hablar de plata porque es lo mismo que el caso docente. Digo, es igual. Es lo mismo que el caso docente. La Argentina en esta pandemia deja a la vista lo que realmente es. Ahora, tenemos salud pública gratuita y educación gratuita, que son 2 valores centrales de la Argentina. Son impresionantes. Enormes. Pero las tenés que pagar. Porque vos necesitas buenos médicos y buenos docentes. Tal vez esta pandemia nos haga reflexionar un poco a los que gobiernan sobre las prioridades. Claro, tiene que pagarle más. Porque la verdad es que la educación gratuita que tiene la Argentina, Universidad de Buenos Aires, la 66 en toda la región, de las mejores. La medicina de la Argentina buscada en el mundo y es gratuita. Es decir, la verdad que son 2 cosas increíbles que tiene nuestro país, pero bueno, hay que pagarlas. Hay que pagarlas a los profesionales. Y mirá, esto lleva 40 años, yo tengo 30 y pico años de médico. Esto empezó la decadencia fundamental mediados, fines de los 80, principios de los 90. Yo acuñé una frase donde digo que en los 80 éramos los doctores, en los 90 los doctorcitos, y hoy somos los chepibes de la medicina. Entonces es muy difícil y con la educación pasa lo mismo. Para la sociedad, por suerte, creo que no es así. Lamentablemente, en términos económicos, por eso yo creo que sí hay que hablar de lo económico, el reconocimiento es 0, es nulo. Y eso sí es cierto. Doctor, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias por el espacio, favor. Saludos y bueno, muchas gracias. Aquí para lo que necesiten. Yo... Hasta luego.